Amigos y hermanos, sean todos ustedes bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que quienes puedan compartan conmigo una lectura de la palabra del Señor en el Salmo número 139. Salmo 139. Los primeros 4 versículos de este salmo dicen de esta manera: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Si me acompaña al verso 13, por favor, dirá: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hermanos amados, amigos, hay una declaración profética de David en este salmo que tiene un sentido muy, muy alto, muy importante. Por eso es que queremos trabajar un poco con esto. Porque nos va a dar la ocasión de entrar también en un examen que tiene que ver cuál ha sido y cuál es y cuál debe ser nuestra correcta relación con nuestro bendito Dios y Padre. Es interesante cuando David dice en este salmo que el Señor le conoce sobremanera. Me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, una cosa tan natural, una cosa de la cual uno habitualmente nunca se preocupa. Sin embargo, dice tú, Señor, cuando me siento me conoces y cuando me levanto me conoces. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, no están reservados a la sabiduría de Dios las cosas que están en mi mente, las cosas que están siendo trabajadas en mi cabeza. Has escudriñado, dice, mi andar y mi reposo, todos mis caminos, todo lo que hago, todo lo que soy, te son conocidos. Mire por favor el verso número 4, pues aún no está la palabra en mi boca. Antes que el pensamiento se transforme en palabra, cuando solo es eso, una idea, un pensamiento, cuando se está examinando con la rapidez con que lo hace, con que trabaja el cerebro, pero cuando el pensamiento solo es un proceso, antes que se transforme en una palabra, el bendito Dios y Padre de los cielos, Él ya conoce. Dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. En el libro de los Proverbios, en el proverbio número 16, el versículo 1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón,
Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Claramente hace notar que si bien Dios el Señor conoce nuestros pensamientos antes que se transformen en una palabra, sin embargo Él mantiene una pequeña distancia respecto de la administración de estos pensamientos. Y Él dirá en la sabiduría de Salomón que del hombre son las disposiciones del corazón, del alma, de la mente. Corresponden al hombre, las administra el hombre. El Señor ha dado al hombre esa capacidad y le deja en libertad para que él examine sus pensamientos. Y a partir de ese trabajo que el hombre debe hacer, entonces será lo que viene próximamente. Pero ¿qué dice el Señor aquí en esta palabra de sabiduría? Que si bien Dios no se mete todavía, aunque Él conoce, pero no se mete todavía en la administración de los pensamientos, dándole al hombre la oportunidad de que el hombre decida si va a hacer lo bueno, si va a hacer lo malo, si obedecerá o desobedecerá. Pero una vez que el pensamiento se transforma en una expresión, en un verbo, en una palabra, dirá el mismo Proverbio 16:1, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, el Señor va a juzgar todas nuestras palabras. ¿Por qué y cómo podría iniciarse uno diciendo es que el Señor me conoce tanto? ¿Por qué podría Él saber tanto acerca de mí? La explicación está dada cuando leemos en el versículo 13 en adelante, y dice David, el rey, este hombre del Señor, dice él, porque tú formaste mis entrañas. No está hablando solo de la parte exterior, que ya eso sería hermoso, no hay duda. Que el Señor nos hubiera construido en nuestro exterior, que el Señor le hubiera dado forma al cuerpo, eso ya sería muy hermoso. Sin embargo, David dice, es que tú además de lo externo, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Quién podría dudar eso? ¿Quién podría negar eso? Con la perfección con que trabaja el cuerpo, con la sincronización con que se mueve cada elemento constitutivo. ¿Cómo es que todo funciona a partir de una máquina que el Señor establece en la cabeza allí, un cerebro que trabaja permanentemente, incansablemente, y tiene instrucciones para cada uno de los miembros del cuerpo? Maravillosas son tus obras, va a decir. Estoy maravillado. Bueno, y mi alma, mi entendimiento lo sabe muy bien. Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto, nadie supo cuando fui formado, nadie pudo estar presente, nadie observó, y entretejido, dice, en lo más profundo de la tierra. De eso vamos a conversar algo enseguida. Entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Claramente hay aquí una poesía, una manifestación de un alma que reconoce la grandeza de la creación de Dios en nosotros. Necesitamos, amigos y hermanos, recordar que el hombre no existe por casualidad, que el hombre no existe solo por ciertas explosiones casuales de alguna materia
que el hombre no está aquí como un accidente. Amigos, hermanos, no somos un accidente de algún proceso que no funcionó correctamente. No somos la consecuencia de un momento sin control de alguien. Y ocurre un momento, ocurre un hecho, y hay una actividad no controlada, y eso provoca entonces la vida, y eso provoca entonces nuestra existencia. Puedo declarar por la gracia de Dios, porque tengo el respaldo de la Escritura, que lo más necio en todo hombre es intentar negar la existencia de Dios. Dirá el salmista, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué nos importa esta relación? Porque claramente cuando se pretende negar en una actitud de necedad, se pretende negar la existencia de Dios, entonces desaparece toda posibilidad de justificar, de explicar nuestra propia existencia. Y allí empiezan las teorías entonces a buscar opciones alternativas, a ver cuál de estas se aproxima, con cuál acertamos, pero no dejan de ser teorías, no dejan de ser simples planteamientos que requieren alguna vez, algún día, llegar a ser comprobado si es que eso se pudiese fuera del Señor. Es el tiempo de recordar, es el tiempo de pedir al Espíritu del Señor que trate con nosotros y nos permita en la sabiduría de Dios aceptar que nuestra vida, nuestro ser es una obra maravillosa de Dios. Es el resultado de un proceso que estaba en el corazón de Dios y que Él dispuso fuera hecho a su manera. El capítulo 1 de Génesis habla de cómo Dios ordenó todas las cosas, que a causa de acontecimientos celestiales, a causa de aquellos que se rebelaron contra la autoridad y el gobierno del Padre, echados abajo, dirá la Escritura, entonces provocó como consecuencia aquella palabra de Génesis 1:2, cuando dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No obstante, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perdón. Porque digamos, hermanos, los acontecimientos aquellos ocurridos en los cielos, cuando un ángel preferencial, distinguido o especial, superior, se revela en contra de la autoridad de Dios, porque lo ligamos con lo que la Escritura habla de este desorden que había en la tierra, porque hay textos en las Escrituras que nos respaldan. Capítulo 10 de Juan, el Señor va a decir acerca del mismo que se reveló en los cielos, va a decir que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando la Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, significa si estaba vacía que no había vida. Y no había vida porque la vida, dirá Juan capítulo 1, verso 3, 4, va a decir que en Cristo el Señor, en el Verbo de Dios, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por tanto, si no estaba presente Cristo el Señor, si no había presencia de Dios allí, era normal que todo estuviera desordenado, vacío, pero que además las tinieblas estuvieran sobre la faz del abismo. Las tinieblas habla manifiestamente de un gobierno maligno, manifiestamente está hablando de aquel que no tiene luz porque despreció la luz que Dios el Señor le había dado en la creación. Por eso que la Escritura, por el apóstol Pablo, va a decir a la iglesia que Dios el Padre
nos ha rescatado, dice, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, aleluya, al reino de luz, al reino de su amado Hijo. En esas condiciones estaba la tierra desordenada y vacía. Sin embargo, había una supervisión, había un absoluto control sobre ese control del que provocaba desorden y una tierra vacía. Estaba claramente el gobierno, la autoridad, la presencia del Espíritu del Dios de los cielos. Una vez que Dios el Padre entonces dispone ordenar todas las cosas y divide los tiempos y establece el día 1 y el que sigue hasta el día número 6, en este día 6 dice la Escritura en el verso 26 que el mismo Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree, sea Señor, tenga gobierno, señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 proféticamente dirá: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Varón y hembra los creó. Interesante es la declaración que está hecha en el capítulo 1 de Génesis en cuanto a esta mirada panorámica que hace Dios, el Señor, y que nos invita en la gracia, en la acción del Espíritu, nos invita a participar de este momento tan hermoso. ¿Qué duda hay de eso? ¿Qué duda hay conocer este pensamiento, este propósito del Señor cuando dice hagamos, hagamos? Había que trabajarlo, había que hacerlo, no estaba. Hagamos al hombre, pero no lo hagamos de cualquier manera, no lo hagamos como han sido creados ya los cielos y la tierra, las plantas, los animales, el agua, la expansión, el sol y la luna y las estrellas. No lo hagamos de esa manera, sino que hagamos al hombre de acuerdo a un modelo preestablecido. Y dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No importa si no me acompaña, pero Colosenses en el capítulo número 1 va a decir, hablando de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, va a decir: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí hay tres cuestiones que deben ayudarnos para entender lo de Génesis capítulo 1, verso 26. Primero dice que Él es Cristo el Señor. El bendito Hijo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Imagen. Y el Señor había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el modelo que el Padre tenía enfrente para crear a este primer hombre, no hay ninguna duda por lo que dice la palabra del Señor. Era la figura del bendito Hijo de Dios. Lo segundo que debemos decir es que Colosenses 1:15 dice que además de ser Él la imagen del Dios invisible, dice: Él es el primogénito de toda creación. Él es el primero absolutamente de todo. Cuando todo fue creado, el bendito Hijo ya estaba. ¿Cómo no? ¡Aleluya! Si luego el Señor va
manifestar a sus discípulos en Juan 14 y les va a decir: yo y el Padre uno somos. No hay duda entonces que desde que el Padre existe, el Hijo también existe. No hay duda que la vida del Padre es la vida del Hijo. ¿Qué duda hay de eso? Por tanto, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Padre dice: hagámoslo conforme a la estructura, conforme a la eternidad, conforme a la santidad, conforme a la hermosura de su bendito Hijo. Ese Hijo que es el primogénito, el primero de todas las cosas creadas, pero que además es el sustento, es la palabra, es la fuerza, es la autoridad de todas las cosas, porque en Él, va a decir, fueron creadas. En Él fueron creadas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Decíamos que en el capítulo 1 hay una visión panorámica muy hermosa, muy hermosa. Sin embargo, en el capítulo 2 hay algunas verdades que debemos repasar en la medida que podamos. Va a decir el verso 4, por ejemplo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Estos son, y va a detallar entonces, ¿no?, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos y todas las plantas, etc. Pero hermosamente va a decir en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observe, por favor, los dos, a lo menos dos pasos muy claramente determinados. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y, primer paso, formó al hombre del polvo de la tierra. Y, segundo, sopló en su nariz aliento de vida. Resultado, fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Interesante, porque Job, este hombre de Dios, que nos bendice con una vida tan aprobada por Dios, a pesar de los tiempos difíciles que él vivió. Mire en Job capítulo 7, el versículo 7, a este varón Job, él va a decir: acuérdate que mi vida es un soplo. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien, decía él. Él sabía, él entendía que la situación que vivía necesariamente iba a provocar su muerte, cosa que sabemos no ocurrió. Sin embargo, él dice, así como en una oración al Señor: acuérdate, dice que mi vida es eso, es un soplo. Pero no cualquier soplo, amigos y hermanos. No es cualquier soplo, sino que, como dirá el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, va a decir: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he dado son espíritu y vida. Pero por favor, la primera frase: el Espíritu es el que da vida. Y dirá Génesis capítulo 2, versículo 7, que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Por tanto, lo que el Padre traspasa al hombre, lo que el Padre da al hombre para que se constituya en un ser viviente, es nada menos, amigo y hermano, es nada menos que una porción de su Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es lo que permite que el hombre pueda existir como un ser viviente. Es el Espíritu de Dios. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios, el Padre,
Como decía el Salmo 139, me has conocido, Señor, en mi sentar y en mi levantarme. Me has conocido, Señor, en lo que voy a decir antes que los pensamientos se transformen en palabra. Absolutamente me conoces porque tú formaste mis entrañas, porque en la oscuridad de la tierra tú me hiciste. ¡Aleluya! ¿Cómo no, hermanos y amigos? ¿Cómo no? En la sabiduría de Dios, Él se permite cumplir con su propósito. Hagamos al hombre, pero hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No podríamos ser imagen de Dios si tomásemos otra vida, si la tomásemos de algún otro lugar. Las formas, lo externo, no es lo que importa, no es lo que predomina. Lo que de verdad importa mucho es la vida que este vaso que el Señor había creado. Lo que importa es que la vida no sea cualquier vida, es la vida misma de Dios. Es el Espíritu mismo de Dios que fue depositado en el hombre. Por eso es que, según lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso es que para el hombre le es tan fácil, hablo de Adán, para el hombre le es tan fácil comunicarse con Dios. Por eso que Adán tiene la facilidad de hablar con Dios de tal manera que, había un solo lenguaje. Había una sola mente, había un mismo espíritu. El espíritu de Dios podía unirse tan rápidamente con el espíritu del hombre, porque no había nada que les separara. No había como hoy, amigos y hermanos, no había como hoy una situación de pecado que cuando se establece en el hombre separa, aleja a este hombre pecador de un Dios santísimo. Permítanme dejarles hecha la invitación. Reconozcamos primero que usted y yo no estamos aquí por casualidad. Somos creación del Dios de los cielos. Y la vida que tenemos no es casualidad. No ocurrió porque el azar, porque la naturaleza, porque la explosión lo dispuso. Todo tiene un claro propósito de parte del Dios de los cielos. ¿Y eso qué significa? Que la vida que tenemos la debemos al Espíritu que el Señor puso en nosotros. Por tanto, cada vez que el hombre viva sin Dios, cada vez que el hombre viva alejado de Dios, su alma no estará en paz. Su vida no estará completa. No habrá alimento para mantenerse en gracia, en sabiduría y en paz. No habrá paz de Dios, porque la paz proviene del Señor. Y eso es así porque el Espíritu que el Señor ha hecho habitar en nosotros, si no estamos en Cristo el bendito Hijo, está gimiendo siempre porque necesita, porque anhela, porque la vida del Espíritu que está en nosotros depende de la relación con aquel que nos creó. Depende de la comunión del Espíritu de Dios con el nuestro para que haya paz en nuestras vidas. Amigo y hermano, si algo de esto no está pasando con usted, si algo de esto provoca en ustedes un llamado de atención, si usted se da cuenta de que la paz no está en su vida, anda mal, anda inquieto, anda irritable, los nervios no funcionan, no está durmiendo bien, anda discutiendo con todo el mundo, etc. Si mientras reposa no hay paz y no está en Cristo el Señor, es porque el Espíritu que Dios hizo morar en su vida está gimiendo, está reclamando, está suplicando que necesita volver a conectarse con el Espíritu de Dios para que comience de una vez la verdadera vida, la vida que Dios, el Señor,
tiene para nosotros. Que Dios, el Señor, le bendiga y Él siga tratando con su alma. En el nombre de Jesús.